Bien, entonces vamos a empezar. Habíamos visto también ya en algunas clases, ¿no? Que había átomos, ¿sí? Que son indispensables para la vida. ¿Por qué? Porque van a conformar, ¿sí? Precisamente van a ser parte de las macromoléculas, ¿sí? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Estos elementos que van a conformar estas estructuras macro, ¿sí? Se les conocen como bioelementos, ¿sí? ¿Cuáles son esos bioelementos? Ay, perdón, me fui antes. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Pues conocer el impacto que el impacto que las sustancias que contiene cada alimento tienen en tu organismo, comparar las sustancias de los alimentos enlatados y empacados un poquito, y cómo lo vas a lograr a través de, pues, entender la estructura química de estas sustancias, ¿no? ¿Para qué te va a servir? Pues obviamente para que ustedes tengan un poquito de conciencia de lo que ustedes consumen todos los días en su casa, ¿no? Bien, entonces, como introducción a esta clase, vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿no? Ustedes cuando van a la tienda de la esquina o si alguna vez, seguramente por ahí tienen el 3B, ¿no? Un supermercado al que hayan ido, ¿no? Este, ustedes van eligen productos, ¿no? Y eligen, ¿no? ¿Cómo eligen ustedes esos alimentos? O sea, por la cantidad de hambre que tienen, supongo, o por lo que más les gusta, si son azucarados, si son grasosos, ¿no? Y entonces, pero, ¿quién hace la reflexión, ¿no? ¿Y esto qué impacto tendrá, ¿no? En mi organismo, ¿no? ¿Cómo lo estaré yo ¿Cómo estaré yo creando energía a partir de estos alimentos? ¿Algo me hará daño? ¿No me hará daño? ¿No? ¿Cómo elegimos los alimentos que nosotros consumimos? Y entonces, de esa reflexión, ¿no? Vamos a empezar a vislumbrar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de conocer estos bioelementos, ¿no? Las moléculas que principalmente, ¿no? Tienen algún funcionamiento o rendimiento dentro de nuestra salud, ¿no? El conocimiento que vayamos obteniendo, ¿no? De estos alimentos, de la conformación química de estos alimentos, esperamos que los haga comprender un poquito, ¿no? De elegir, ¿no? Con más detenimiento ahora, de ahora en adelante, pues los alimentos que vayan a ir ustedes consumiendo. Y entonces vamos a empezar con el estudio de estos elementos particulares. La materia viva presenta unas características y propiedades distintas a las de la materia inerte, eso ya lo vimos, ¿no? Todas las características de los seres vivos. Respiración, reproducción, crecimiento, movimiento, adaptación, homeostasis, irritabilidad, ¿no? Y estas características y propiedades, ¿sí? Encuentran su origen en los átomos que conforman a la materia viva, ¿sí? Estos átomos, ¿sí? Los llamamos bioelementos, ¿sí? Y pues habíamos hablado de la tabla periódica, ¿no? Tiene muchos elementos. Sin embargo, de esos elementos, 92 átomos son naturales, es decir, que los podemos encontrar en minas, ¿no? En los propios organismos vivos, ¿no? En la Tierra, naturalmente. Los demás son sintetizados ya en laboratorios, ¿sí? Y de esos 92 átomos naturales, ¿sí? 27 son bioelementos, ¿sí? Es decir, elementos que son primordiales para la vida de los seres vivos. Uh-huh. Vamos a ir conociendo a estos bioelementos, ¿sí? Vamos a conocer a los bioelementos primarios. Los primarios son los que la materia viva está conformada 97% por estos
estos bioelementos. ¿Cuáles son los bioelementos primarios? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estos ya los habíamos visto un poquito en la clase de macromoléculas, ¿sí? Estos elementos constituyen el 95% de la masa total, ¿sí? Las propiedades físico-químicas que los hacen idóneos son las siguientes. Estos van a formar entre ellos enlaces covalentes, ¿sí? Y ya habíamos dicho que los enlaces covalentes son los enlaces más fuertes, ¿sí? Que pueden existir. Esto es gracias a que comparten los electrones, ¿sí? El carbono, el nitrógeno y el oxígeno pueden compartir más de un par de electrones. Esto hace que formen enlaces dobles y triples, ¿sí? Y eso genera que sean versátiles estos compuestos químicos que ya van a formar. Los vimos un poquito en nuestras clases de química orgánica, ¿no? Los alquenos y los alquinos. Y bueno, que es también muy importante es que son elementos más ligeros con capacidad de formar enlaces covalentes y esto pues ya habíamos dicho que eran súper estables, ¿no? Los enlaces secundarios, ¿no? Como pueden ver, pues representan nuestro 3% restante, ¿no? ¿Cuáles son estos átomos secundarios? El magnesio, el calcio, el sodio y el potasio. Uh-huh. ¿Dónde son esenciales estos átomos? Bueno, el magnesio, ¿sí? Forma parte de la molécula de la clorofila. Lo vamos a ver con más detalle en el proceso de fotosíntesis. Pero la clorofila es un compuesto químico que se encuentra solamente en una estructura de las plantas, ¿sí? Llamada tilacoide. Y entonces la clorofila es la que empieza el proceso de fotosíntesis, la reacción de fotosíntesis. Y el magnesio además forma forma iones. ¿Qué habíamos dicho que era un ion en química? Son átomos que están cargados positiva o negativamente. ¿Esto por qué? Porque tiene más cantidad de, ya sea de protones o de neutrones. Ajá. Cuando el magnesio se encuentra en su forma iónica, ¿sí? Este va a actuar como un catalizador, ¿sí? En los procesos metabólicos, ya sea de plantas o ya sea de animales. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es aquel que genera una mayor velocidad del metabolismo, ¿sí? Que aumenta la velocidad de alguna reacción química. Eso es un catalizador. Uh-huh. Y pues el magnesio va a funcionar como un catalizador en las reacciones bioquímicas de los organismos vivos. Por eso es súper importante. El calcio, por otra parte, ¿no? Va a formar carbonatos, ¿sí? Es decir, estructuras muy, muy fuertes, ¿sí? Que van a generar estructuras esqueléticas en muchos organismos marinos. Ajá. Si ustedes ven una almeja, ¿no? Las conchitas, ¿sí? Son formadas por carbonatos de calcio. Ajá. Y son estructuras muy duras. Ajá. Las estrellas de mar, los moluscos, ¿sí? Todos estos organismos invertebrados que van a formar conchas, van a tener en esas conchas carbonatos de calcio. Y bueno, también el calcio en forma iónica, es decir, cuando está cargado positiva o negativamente, interviene en las contracturas musculares ya de organismos superiores. Nosotros ocupamos el calcio para nuestra contracción muscular, la coagulación sanguínea y además, gracias al calcio, se puede dar la transmisión del impulso nervioso. Los vamos a ver más con detenimiento cuando vayamos avanzando en el curso, pero sí es importante que se les quede que son átomos
que van a tener una función primordial en los organismos vivos. Ajá. Y vemos aquí al sodio, ¿no? Que el sodio en su forma catiónica, es decir, cargada positivamente, es súper abundante en el medio extracelular de prácticamente todos los organismos vivos. Ajá. Por ahí hay algunos que ocupan otros cationes, pero el sodio particularmente sí está en todos los organismos vivos y es necesario para la conducción nerviosa y la conducción y la contracción muscular, también como el calcio. Uh-huh. Estos son los tres átomos secundarios, los tres átomos, los tres bioelementos secundarios. Vamos con los oligoelementos. Los oligoelementos, ¿sí? Como pueden ver, van a estar solamente en 0.1% en la materia viva. O sea, son elementos que van a estar muy en pequeñísimas proporciones en la materia viva. Sin embargo, si no se encuentran en los organismos vivos, estos tienden a generar ciertas patologías o enfermedades porque no se encuentran en las proporciones suficientes. Ajá. Vamos a ver a estos. Estos oligoelementos son el hierro, el manganeso, el yodo, el flúor, el cobalto, el silicio, el cromo, el zinc, el litio y el este es, perdón, el molibdeno. Bien, entonces el hierro, ¿sí? ¿En qué va a ser fundamental? Pues en la síntesis de la clorofila. Va a ayudar a que se forme la clorofila. ¿En dónde? Pues en las plantas, ¿sí? Además de esto, también va a funcionar como un catalizador en las reacciones químicas, formando complejos muy importantes. Lo vamos a ver cuando veamos el proceso de fotosíntesis ya bien específico. Uh-huh. El manganeso en donde interviene en los procesos de aprovechamiento del agua dentro de las plantas para el proceso también de la fotosíntesis. El yodo en nosotros, por ejemplo, interviene en la síntesis de tirosina. Esta tirosina es una hormona que es muy importante para el metabolismo. Las personas que no producen esta tirosina o que tienen una falta de yodo, ¿no? En su dieta y empiezan a generar una mayor secreción de esta hormona, empiezan a mostrar obesidad mórbida, ¿no? Algunos complejos ahí metabólicos que van generando cada vez enfermedades pues más crónicas, ¿no? El flúor, por otra parte, ¿no? Es un elemento que conforma el esmalte de los dientes y que es muy importante también en la conformación de los huesos. Ajá. El cobalto forma parte de la vitamina B12, ¿sí? Y esta es súper necesaria para la síntesis de hemoglobina. Por ejemplo, cuando una persona está anémica, ¿qué quiere decir que está anémica? Que no tiene las cantidades de células sanguíneas que son indispensables para el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo, ¿no? Lo primero que le mandan son este tipo de vitaminas. ¿Para qué? Para que podamos generar la síntesis de la hemoglobina. Ajá. La hemoglobina, pues, es una proteína que ya lo habíamos mencionado en alguna otra clase, que nos va a ayudar al transporte del oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros vemos que decimos, es un oligoelemento, ¿no? Es algo que no debe de estar en nuestro cuerpo en gran proporción, ¿sí? Pero tantito nos
pasamos, ¿no? Si consumimos más o si consumimos menos de estos oligoelementos, vamos a propiciar que nuestras células no funcionen correctamente y entonces posteriormente a un tiempo podamos generar ciertas patologías. El silicio lo que proporciona es una resistencia en el tejido conjuntivo, lo que genera que también endurezca, ¿no? Tejidos vegetales, ¿no? O nosotros, pues, ciertas estructuras que deben de ser resistentes, ¿sí? El cromo es importante porque interviene junto con la insulina en la regulación de la glucosa en nuestra sangre. El zinc es un catalizador de muchas reacciones de nuestro organismo. El litio es un neurotransmisor y permite que ciertas moléculas pasen o no pasen en las células. Eso es permeabilidad. Esto es para que las dosis sean adecuadas, ¿no? Y el último, que es el molibdeno, forma parte de muchas enzimas vegetales, ya que estas actúan en la reducción de los nitratos por parte de las plantas. Entonces, estos serían todos los oligoelementos, que van a estar formando, o más bien que van a estar generando ciertas funciones dentro de los organismos vivos que son esenciales para que estos tengan un funcionamiento bueno. Ajá. Bien, estas serían las referencias de la presentación. Ajá. Y nos vamos primero a esto. Ujú. Y entonces nos vamos un poquito a la actividad de la reflexión de la que habíamos hablado al principio de la clase. Ajá. Nosotros, ¿cómo elegimos lo que consumimos diariamente? Seguramente nuestras mamás, ¿no? Porque me incluyo, nos dicen come más fruta, come más verdura, ya no comas tanto de esto o tanto de aquello, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber qué debemos y qué no debemos de consumir? Claro que cada persona como individuo es diferente, ¿sí? No todos tenemos el mismo metabolismo, ¿sí? Hay personas que tienen el metabolismo muy, muy rápido y entonces pueden comer de todo y no engordan, no les pasa nada en su salud, ¿no? Pero hay personas que nuestro metabolismo pues es un poquito ya más lento y entonces pues hay que cuidar qué comemos, qué consumimos, ¿para qué? Para que nuestro estado de salud sea bueno. Entonces, ahí nosotros tenemos 5 grupos alimenticios. Ajá. Tenemos al grupo de las leguminosas y los alimentos de origen animal, perdón, las verduras y las frutas y los cereales. Ajá. Lo conocemos seguramente nosotros como el plato del buen comer, ¿sí? O la pirámide alimenticia. Como pueden ver, ¿no? La pirámide pone hasta abajo lo que debemos de consumir en un poquito en mayor medida, ¿no? Y posteriormente las verduras. Tenemos aquí, por ejemplo, al grupo de los cereales, ¿sí? Que nos dice que sí debemos de comer bastante. Luego vienen las verduras, luego vienen las proteínas, que son las carnes, ¿no? Todas las carnes, y los productos lácteos, ¿sí? Y por último tenemos pues obviamente a las grasas, ¿no? Estas son las que se deben de consumir en menor medida. Entonces, déjenme silenciar mi micrófono en lo que pasa. ¿Sí escuchan? No, no, no se escucha. Nada.
Ya, perdón. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, maestra, ya. Ya. Bien, entonces, Dios, me fui hasta atrás. Bien, ya. Entonces regresábamos a esto, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer de esta clase? Van a, van a escribir en su cuadernito, ¿no? Su menú diario, ¿sí? Deben de incluir las proporciones que ustedes están consumiendo, ajá, y también la actividad física que ustedes realizan, ajá. Entonces, en un cuadrito me van a poner, pues el día de hoy comí a lo mejor una pechuga asada, ¿no? Y me van a poner todo el menú que consumen. A lo mejor van a poner desayuno, un huevo o dos huevos, y comida y cena. Y si ustedes ya tienen los hábitos de hacer, por ejemplo, los que son eh, colaciones, ¿no? Nosotros los llamamos colaciones en México. En Estados Unidos los llaman snack, ¿no? Que son en medio del desayuno y la comida, comen algo para que en la comida ya no coman mucho, ¿no? Lo ponen ahí también. Colación o snack, ponen ahí. Y entonces eso es lo que van a hacer como de actividad de reflexión sobre esta clase. ¿Qué tanto consumimos eh, bien nuestros alimentos, ¿no? ¿Qué tanto consumimos de cereal? ¿Qué tanto consumimos de leguminosas, de proteínas, ¿no? De frutas y de verduras. Ajá. Y eso es lo que me van a enviar de esta clase. ¿Tienen dudas? ¿Para qué día, maestra? Igual para el viernes. Ajá. Ok, junto con el proyecto, ¿no? La Junto práctica. con la práctica, sí, con el compendio, ¿no? Ok, Sí sería una actividad aparte del compendio. Ajá. sí. Bien, con base a lo que ustedes tengan, van a comparar, ¿sí? Eh, esta última tabla. Ajá. Van a comparar sus porciones con lo que ustedes están consumiendo. Ajá. Y van a hacer una pequeña reflexión sí, consumo las porciones correctas de carbohidratos, de fibras y vitaminas, de proteínas, ajá, o no, consumo más carbohidratos que todo lo demás, o consumo más grasas que todo lo demás, o más proteínas, o más fruta, o más verdura. Ajá. Esa es la reflexión de esta clase, ¿sí? Y eso sería todo del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Bueno, yo no. ¿Alguien más? No, ninguna. ¿No? Bien. Este,